Una película con corazón poco palpitante. Detective Landor? We are no closer to finding who's responsible for this than we were a month ago! Up here! It's only a matter of time. Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de películas. Como siempre, lo primero que quiero hacer es agradeceros a todos los que estéis ahí, vídeo a vídeo, crítica a crítica, de verdad, miles de gracias. Y a los nuevos, a los que habéis descubierto este vídeo ahora, pues bienvenidos y espero que os guste el contenido que estoy haciendo. Hoy vamos a hablar de The Pale Blue Eye, los crímenes de la academia, que se llaman en España, no sé por qué la han llamado así, ¿vale? Se ha estrenado en Netflix. Y es que The Pale Blue Eye es una de las frases que está en la historia del corazón palpitante de Edgar Allan Poe, que para mí es mi historia favorita suya. Mucha gente dice El Cuervo, a mí El corazón palpitante es mi favorita sin lugar a dudas. Y la película tiene un cast bastante bueno. Tenemos a Christian Bale y Harry Melling como protagonistas. Harry Melling, un actor que ha sido rescatado recientemente. Le vimos también, por ejemplo, en Gambito de Dama, haciendo un muy buen papel, y es un actor que creo que tiene muchísimo potencial. Sí, se le sabe dirigir bien. Y también, por ejemplo, tenemos a Gillian Anderson, a Toby Jones, a un Robert Duvall que aparece y casi ni se le puede reconocer. No sé si es por el maquillaje o peluquería o algo, pero no me lo vi y dije, ¿este es Robert Duvall? Y después en la historia seguimos a un detective en 1830 interpretado por Bale, que está investigando unos asesinatos que ha habido en West Point, en la academia militar allí en Estados Unidos, y en esa academia militar uno de los cadetes es Edgar Allan Poe, un joven Edgar Allan Poe, y empatizarán entre ellos dos y trabajarán juntos para resolver el caso. Entonces ya no solo es un detective, sino dos detectives, uno veterano, digamos, y uno primerizo que tampoco es detective, pero que bueno, quizá esa faceta la jugará mucho al nivel de los libros y las historias que escribirá posteriormente. Que por cierto, parece sí que Poe asistió a West Point, a la academia militar, así que bueno, hay algo ahí, y creo que durante sus años de academia ya empezó a escribir alguna de sus novelas. Y en cuanto a la relación de ellos, hay un momento en el que Poe dice que escribiría una historia sobre el detective para honrarle y demás por la camaradería que tiene. En un momento de la película lo dice. Y la última historia que escribió Poe en su vida se llama Landor's Cottage, con el nombre de este personaje. Entonces, bueno, pues ahí hay una especie como de mini guiño. Y la cuestión es que con todo lo que he puesto sobre la mesa, la película falla en algunos aspectos. Y creo que en parte, y lo siento por él, a lo mejor me equivoco, pero creo que en parte es por culpa de la dirección. Dirige Scott Cooper, que ya ha participado con Bale, con Christian Bale, en dos películas anteriormente, que son Out of the Furnace, La ley del más fuerte, y Hostiles. No he visto ninguna de las dos, pero la que sí he visto, la que empecé a ver fue Antlers, que es la película previa a los crímenes de la academia. Y la verdad es que Antlers me estaba aburriendo tantísimo que paré de verla. Entonces, de nuevo, y tenía a buenos actores y actrices también en esa película. Creo que aunque, por ejemplo, la película se apoya de una iluminación brutal, sobre todo en las secuencias nocturnas, creo que la iluminación está fantásticamente conseguida. Y ese ambiente frío que realmente estás viendo la película, te entras puto frío. Sí que la estética está bien conseguida. Sí que se representa bien esa época, un poco, no de Jack el Destripador, un poco previa, ¿no? Ya que el Destripador fue en 1888, si no me equivoco. Y aunque hay planos interesantes, lo que digo, a nivel fotográfico, con ese tema de la iluminación, algunos planos muy abiertos cuando se descubren algunos cadáveres y demás, está bien, sobre todo el juego de sombras está muy bien conseguido. Sí que creo que Scott Cooper pierde un poco en la utilización de primeros planos. Creo que, por ejemplo, en la presentación de personajes, y sé que la película se basa en una novela de Louis Bayard, ¿vale? Del mismo nombre, pero a nivel de producción cinematográfica creo que la presentación de personajes es pobre. Y la crítica es sin spoilers, ¿vale? Para que lo sepáis. Por ejemplo, la presentación del detective, del personaje de Christian Bale, si le muestran que le gusta el alcohol a primera hora de la mañana, y para presentarte quién coño es, van en un carruaje y dicen, sí, usted es el detective no sé qué, que resolvió tal caso de esta manera que era muy complicado. Entonces, como que lo narran constantemente y se lo están narrando a él. Entonces yo soy él, soy el detective y estoy en el carruaje, me están hablando y dicen, sí, conozco mi puta vida, o sea, no hace falta que me... No, entonces no se lo está contando a él, se lo está contando a nosotros, y me parece una forma un poco fácil de presentación del personaje. Creo que habría sido más interesante, no sé, plantearlo de otra manera, presentarle como un gran detective o un detective, pues, con éxito, de nuevo siguiendo la técnica de muestra, no lo cuentes. Y lo mismo incluso con el personaje de Edgar Allan Poe o otros personajes que van apareciendo a lo largo de la película, sus presentaciones son pobres, no se te quedan en la memoria. Entonces, bueno, la cuestión es que está ocurriendo unos asesinatos, ¿no? Han encontrado un tipo ahorcado y que le han cortado el corazón y tal. Entonces, bueno, el detective empieza a investigar el personaje de Bale y coincide con el de Poe y le atrae su personalidad, ¿no? Le parece un tío interesante porque además ve que Poe también está como sospechando y teniendo sus propias teorías. Entonces, bueno, ¿no? Le interesa compartir esa investigación. Y la interpretación de Harry Melling es curiosa, es un Edgar Allan Poe un poco excéntrico en algunos puntos, sobre todo está muy obsesionado con el tema de la poesía, con el tema de los libros y la lectura, en algunos puntos un poco esperpéntico, no un poco estereotipado. Cuando expone sus teorías en relación que a lo mejor el asesino tiene algo que ver con la poesía y tal, es casi como un showman, ¿no? A la hora de exponer
sus pensamientos. Sí que es cierto que muchas de las ideas que tiene me parece que no van a ningún lado, incluso después Bale le dice no, eso no va a ningún lado, pero porque creo que el tío está realmente obsesionado con un tema y solo puede hablar de ese tema. Y cuando hablaba de presentación de personajes, es que no solo pasa con el de Bale o con el de Edgar Allan Poe, sino también con otros personajes. Siempre hay como voces en off de otros personajes diciendo quiénes son y por qué son famosos y por qué van a conocerles, etc, etc, en vez de mostrarlo. Entonces eso sí que es cierto que me molestó un poco. Y en cuanto a la investigación en sí, pues casi más Bale está investigando más que Poe. Poe está más como de citas de repente, aunque se habla, ¿no?, de que su personaje pues ha sufrido bastante bullying dentro de la academia porque tiene un aspecto físico peculiar, como el actor tiene un aspecto físico peculiar, pues bueno, está teniendo sus movidas y tal, y mientras tanto Bale investiga más. Entonces la investigación podía ser interesante, pero sí que es cierto que el tramo central y presentación incluso de la película se hace tedioso, se hace lento, y no es un problema que haya un thriller, que haya una película de suspense, investigación, whodunit, lenta. No me molesta eso, porque tenemos claros ejemplos muy buenos que han funcionado incluso casi a nivel fotográfico parecido, con paisajes fríos, con juegos y dobles investigaciones. Por ejemplo, se me pasan por la cabeza la primera de Millennium, la sueca. No hablo tanto de la de Daniel Craig, la versión de Daniel Craig que estaba muy bien a nivel fotográfico, de Fincher. Creo que la sueca estaba mejor a nivel narrativo. Podemos incluso recordar también con Christian Bale la de The Prestige, la del truco final, ¿no?, con Christopher Nolan, que no es exactamente igual, pero sí que tenía un poco el hecho de investigación, de saber qué estaba pasando en los trucos y demás. Pero el ejemplo más claro de esta película es El nombre de la rosa, con Sean Connery, una de mis películas favoritas. Tenemos también ese paisaje frío, esos personajes anodinos, quitando a Guillermo de Canterbury. Tenemos también incluso la obsesión por el tema de la lectura, y de hecho hay una parte en la película, en un tramo final de la del nombre de la rosa, que me recordó también un poco a una parte final de esta película, y creo que está mucho mejor resuelta en El nombre de la rosa. Quitando los dos protagonistas principales, el resto de actores está correcto, sin más, que me da rabia cuando tienes tan buenos actores, sobre todo en el caso de Gillian Anderson, que es una grandísima actriz, me gusta muchísimo. En particular, de las últimas cosas que vi suya que me encantó fue su participación en Hannibal, y aquí está como súper exaltada, tiene unos comportamientos y un acting muy raro, y de nuevo no creo que sea tanto por ella sino por la dirección de actores. Y entonces, sin entrar en spoilers, ¿vale?, en cuanto a la resolución de por qué están ocurriendo estos asesinatos, por qué están ocurriendo este tipo de cosas raras, hay una resolución que dan en un punto de la película y no entiendo el por qué está ocurriendo ahora y no ha ocurrido previamente. En plan, ¿por qué justo ahora está ocurriendo estas cosas? Sí que hay una explicación de por qué está ocurriendo, pero no tiene sentido entonces otras cosas que han estado pasando. Determinados personajes, no puedo hablar porque sería con spoilers, pero hay algunos personajes que podían haber solucionado un tema previamente y no lo han solucionado hasta ahora, y sin embargo su estado personal tenía que haberse visto afectado. Si habéis visto la película, creo que sabéis a quién me refiero. Y en cuanto el personaje de Bale o Poe está investigando algo y parece que van a llegar a algún punto, de repente van a interrogar a alguien, ¿no?, y van a preguntar algo, de repente hay una interrupción y se corta la escena y pasamos a otra escena, y esa investigación, imagínate que tienes a alguien cogido por los putos huevos, va a confesar, y de repente dice a alguien lo típico, en comisaría de policía, ¿no?, en plan, ha ocurrido un incendio, no sé qué. Entonces, normalmente en una película de comisarías de policía, ¿no?, dicen, espera aquí sentado, espera aquí sentado, joder, o no podemos retenerle más de no sé cuántas horas, me cago en la puta, y la persona sale. Pero aquí están en una puta casa, ¿dónde se tienen que ir? Le dicen, quedes aquí o hablamos luego, pero no, se olvidan de este tema, en plan, pasan a otra mierda, y lo otro como que se olvida. Entonces, ese tipo de cosas son pequeñas cosas en la película de investigación que me parece que hay que cuidar un poco. Por lo menos me parecía que como que se les había olvidado algunos temas. Entonces, quitando el tratamiento de personajes, que tampoco me pareció muy interesante, personajes memorables tampoco se quedan ahí, escenas clichés que hemos visto miles de veces y creo que mucho mejor retratadas, mucho mejor llevadas en otras cintas del mismo estilo. Creo que lo que más destaco es a nivel de iluminación, no tanto de fotografía, porque lo que digo, creo que la fotografía en algunos momentos falla en dar potencia al acting de los personajes cuando sueltan un gran monólogo. Creo que la cámara no ayuda a potenciar esos momentos, excepto en el tramo final, porque hay un momento en el que hay una resolución dentro de la película y después hay una doble resolución, no hay un giro, como en todo este tipo de películas. Pues hay un momento en el que hay uno de los giros que sí que creo que hay una escena bastante pausada, en la que no hay muchos personajes en escena, y creo que ahí sí que hay potencia actoral. La cámara ayuda un poco más, pero sobre todo la potencia actoral está presente. Creo que esa escena por la parte final es de lo más destacable de la cinta, una cinta que al final creo que se queda pues en una película
entretenida, de suspense correcta. No me parece que sea la mayor mierda como mucha gente dice, que es una basura, que es súper coñazo y tal. Creo que es pausada, creo que tiene sus fallos a nivel narrativo, pero tampoco me parece otras mierdas que hemos podido ver dentro del mismo género, o por ejemplo la de Antlers, que vi del director, que bueno, no terminé ni de verla. Ha sido una película interesante de ver. El personaje de Edgar Allan Poe, que pensaba que le iban a dar un poco más de juego, sí que en un punto le dan un poco más de juego, pero casi durante todo el metraje tampoco tiene mucho más allá. Entonces sinceramente tampoco sé por qué está presente en la película y por qué promocionan tanto el hecho de que está Edgar Allan Poe, porque no afecta de una manera directa el que él esté ahí o que no esté. Que existe su personaje, sí, pero que sea Edgar Allan Poe el escritor no es un elemento que cambie significativamente la trama. Así que es por todo ello que la voy a puntuar con un... Si tenéis Netflix, la tenéis ahí. Si la habéis visto ya, pues dejad en comentarios vuestras opiniones. Y tema de spoilers, por favor, siempre comenta primero con spoilers para no joder a la gente que no lo ha visto. Para los que siempre estáis ahí, pues como siempre, miles de gracias. Y para los nuevos, espero que os haya gustado el contenido que he contado en esta crítica. Y os recomiendo que le deis a suscribiros, like y todas estas cosas, porque tengo otras muchas críticas y nuevas que vendrán durante este año. Como siempre, miles de gracias y nos vemos en el próximo.